Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por coparse con esta idea de compartir reuniones en Zoom para conocer algo más, para entablar un diálogo y poder acercarnos en estos tiempos de pandemia. Yo me voy a presentar al chamán de las letras, Rodolfo Yair, que nos tiene a todos embelesados con su discurso, con su prosa, con sus cuentos. Y bueno, esta vez nos tiró un desafío y algo precioso que seguramente vamos a disfrutar, que es la historia de las pandemias desde la peste de Atenas hasta el COVID-19. Así que yo les dejo con el chamán para que puedan comenzar a disfrutar de esta charla. Muchas gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos. De las formas que me han llamado chamán es la más rara de todas, seguramente, pero la más creativa. En realidad, por mi formación soy médico de la Universidad de Buenos Aires, eh, y me gusta también mucho la historia. Entonces vamos a juntar estas dos pasiones temporales y vamos a tratar de poner un poquito en perspectiva esta tarde-noche el tema de las pandemias y la historia de la humanidad. Y para esto también tenemos que entender que Zoom es bastante arbitrario y a los 40 minutos tal vez nos corten, así que vamos a tener que hacer algo, esperemos que logremos algo de tiempo más, si no lo logramos, posiblemente una de las opciones es volver a entrar a este mismo link después de 40 minutos cuando se corte y va a servir con un poco de suerte para seguir un poco más, pero vamos a tratar de armar todo como si esto tuviera que terminar en muy poco tiempo. Y si uno se pone a hablar de las pandemias, tiene que entender que esta no es la primera ni la última. Nuestra especie siempre ha estado con un delicado equilibrio. Es un milagro que estemos vivos, por así decirlo. Cuando ustedes calculan que hay adentro nuestro hay 10 veces más bacterias que células humanas, pensémoslo de ese lado. Tenemos 10 veces más bichos adentro nuestro viviendo que el total de las células humanas sumadas. Y miren que tenemos unas cuantas células humanas, ¿sí? Miles de millones y sin embargo 10 millones, 10 veces más de bacterias adentro. Estamos siempre en un delicado equilibrio con el entorno. El hecho de que no nos hayamos extinguido es una maravilla. El hecho de que hayamos sobrevivido como especie, que hayamos prosperado en este corto tiempo que estamos sobre la Tierra, digamos, comparado con los dinosaurios, recién llegamos nosotros aquí y solo sabrá alguien cuándo vamos a salir, pero por ahora hemos soportado y evolucionado una serie de eventos que muchas veces pusieron a la humanidad al borde de crisis terribles. ¿Sí? Como decíamos, esta no es la primera pandemia que tenemos, ni va a ser la última que vamos a tener. Por lo tanto, hay que meterle un poquito de perspectiva a la cosa, lo que hoy nos parece de un dramatismo brutal. Cuando miramos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que hemos pasado episodios mucho peores que estos. La idea un poquito de esta charla es poner en perspectiva todas las pandemias, ¿no? Todos están obsesionados con esta última que nos está viendo, claro, porque quizás desde 1918 no tenemos una de gran impacto, el resto que hemos tenido han pasado más o menos desapercibidas, pero el problema es cuando chocan nuestros prejuicios con la desinformación y lo que se produce es pánico, ¿entienden? Esto es una cosa, la mezcla de desinformación con prejuicios genera una cantidad de conductas que no siempre son positivas, generan un estrés en nuestra especie, genera una angustia, con las medidas que se tienen que tomar, necesarias, absolutamente necesarias, para llevar esto adelante de una forma lógica. Y cuando uno mira para atrás y ve qué pasa, uno en cierta medida tiende a poner las cosas en perspectiva y que esto no es tanto. ¿Sí? Si empezamos a hablar, por ejemplo, de pandemias, de pestes, de enfermedades que han afectado a la humanidad,
tendríamos que empezar quizás con la peste de Atenas, no porque fuera la primera, sino porque es la primera que más o menos quedó documentada. Ya la describe Tucídides en aquella famosa guerra del Peloponeso, hacia 429 a.C., estaba el clásico, el Boca River, digamos, del mundo en ese momento era Atenas contra Esparta. Los atenienses y los espartanos no tenían nada que hacer, cuando no tenían olimpiadas se juntaban y se peleaban entre ellos. Entonces tenían la liga espartana de ciudades versus la liga ateniense de ciudades. Estaban en el medio de esa guerra, Tucídides la describe, la guerra del Peloponeso, y que si mal no recuerdo, creo que es el libro 2, capítulo 8, donde Tucídides hace una descripción de esta enfermedad que había llegado desde Etiopía. La estrategia de los atenienses era muy fácil, confiaban en su flota y se encerraron en la ciudad de Atenas, ante el asedio de la gente de Esparta que se les venía encima. Tenían todo muy bien calculado, salvo la llegada de la peste. Les llegó la peste y vía barco, por supuesto, y inició una decadencia importante. Se cree que fue una fiebre tifoidea. Por la descripción que Tucídides hace, debería haber sido un brote de fiebre tifoidea con altísima mortalidad. Diezmó a los atenienses, incluso alguien empieza a pergeniar la decadencia del imperio griego, que luego los macedonios vendrán y arrasarán con todo, ¿no? Se llevarán lo mejor de la civilización griega, incluso la van a expandir con Alejandro Magno y demás, pero es un acontecimiento, la peste de Atenas, que de alguna forma comienza a decidir la decadencia de la era de dominio griego propiamente dicho, y pasaría todo el centro de control a los macedonios. Si algo nos enseña las pandemias es que traen grandes cambios en las sociedades que afectan. Entonces ahí tenemos 50.000 a 300.000 muertos. No nos parece una cifra tan dramática, considerando que ahora estamos en 300.000 muertos por COVID, pero imagínense lo que era 50.000 a 300.000 muertos en esa época para lo que era la población de Atenas y del sur de lo que hoy es Grecia. Era prácticamente diezmar a la población. Esa es otra cosa. Nuestras pestes a través de la historia y nuestras pandemias las tenemos que interpretar como proporción de población afectada, ¿sí? 50.000 muertos en Grecia son mucho más que 50.000 muertos hoy, porque simplemente la población griega era mucho menor. Entonces, proporcionalmente, les pegaba mucho más. Y esta es una cosa que tenemos que tener en mente cada vez que hablamos de las distintas pandemias, ¿sí? Si tenemos que seguir avanzando en el tiempo, la peste antonina, ¿sí? En la época de Marco Aurelio, en el Imperio Romano, 165 a 180 después de Cristo, ¿sí? En esa época de Marco Aurelio fue una epidemia de viruela, se llevó a 5 millones de muertos en el Imperio Romano. 5 millones de muertos era técnicamente una bocha, mortalidad del 25%. ¿Sí? Imaginen ustedes que estamos hablando hoy del COVID, una mortalidad del 1%, 2% tal vez, ¿sí? 25% de mortalidad lo que era, ¿sí? 20 veces más mortal, ¿sí? 10 veces más mortal que el COVID. Era digamos, una epidemia que diezmó al Imperio Romano. Y así vamos definiendo primero. Tenemos que definir entonces un poquito qué es una epidemia. Si es una enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en una población para un determinado tiempo. Cuando tenemos algo, que surge una enfermedad realmente infecciosa con mayor número de infectados que el esperable, hablamos de una epidemia. Hablamos de una endemia cuando la presencia es constante, no se va, ¿sí? Que este es el temor que tiene alguno que puede llegar a pasar con cualquier pandemia, es que se transforme en endémica, lo que significa que todos los años o en todo momento no va a desaparecer no va a entrar y curar totalmente. ¿Sí? Muchas epidemias han venido y se han quedado, y son endémicas en ciertas zonas. Sin ir más allá, hablemos del HIV, que es la que tenemos más cercana. ¿Sí? El HIV se ha convertido en una endemia en África, por ejemplo, por la cantidad de infectados y muertos que tiene. No ha pasado la epidemia de HIV
en África y está golpeando durísimo, ¿sí? Se ha transformado en una endemia. Y después está el concepto de pandemia, que es la propagación mundial de una epidemia, ¿sí? En un número de países, cada tanto la Organización Mundial de la Salud tiene unas definiciones muy puntuales de lo que es una pandemia. Cuando llega a determinado número de países infectados, lo declara pandemia. Hoy estamos dentro de una pandemia. Podemos, si hablamos así de pandemias, como decíamos, hubiera clasificado aquellas anteriores, y también la más grande, que tiene más datos puntuales, es la peste negra, ¿sí? En 1347, que ahora vamos a hablar un poquito, pero hablamos también de la viruela, fiebre amarilla, cólera, la gripe española. Vamos a cubrir algunas de estas y vamos a tratar de ponerlas en perspectiva, ¿eh? Algunos para intranquilizarse pensarán, otros yo creo que uno lo tiene que mirar desde la perspectiva de que hemos sufrido y hemos sufrido peores que estas, ¿sí? Nos hemos recuperado, por lo tanto creo que por ahí vienen las buenas noticias, lo que es esperanzador. Pensemos un poquito en la peste negra. La peste negra asola por primera vez a Europa en forma importante, en el 1347 a 1351, 4 años dura, ¿tá? Para aquellos que están desesperados con 60 días de cuarentena, 4 años de peste negra en Europa. ¿Sí? Vayan preparando el aislamiento. Pero había una falta de conocimiento total en ese momento. Nadie sospechaba cómo se transmitía la peste negra. Muchos pensaban que era por el aire fétido o el aire pútrido, ¿sí? Que infectaba o que se pasaba de humano a humano. Se sabía muy poco. De hecho, los médicos lucían así de elegantes. Esta es la famosa máscara de los médicos de la Edad Media, porque ahí en la punta esa, en ese pico, trataban de poner algunas hierbas y cosas que olieran bien, porque suponían que los buenos olores ahuyentaban a la peste, digamos. Estábamos en la ignorancia más supina. Se pensaba que pasaba de familiares a familiares, cuando en realidad lo que llevaba la infección era la pulga que afectaba a los roedores, que de los roedores muertos pasaba a la población, y de la población, de las ropas del muerto, saltaban rápidamente a otra persona y ahí infectaban, ¿sí? Lo que se suponía que era una peste por transmisión aérea, resultó ser muy poca la gente que se contagiaba por fluidos en la peste negra, ¿sí? Era una peste que iba por pulgas. ¿Qué se conocía en esa época de la enfermedad? Muy poquito, ¿sí? La mayoría de los escritores célebres de esa época hablaban de que la procedencia era de Oriente, es decir, posiblemente Genghis Khan y sus mongoles habían contribuido a través de la ruta de la seda a propagar. Originalmente la pulga afectaba a los animales del desierto y la llevaron con toda esa sociedad móvil. Los mongoles tenían una capital móvil, prácticamente vivían en tiendas, y la procedencia era de Oriente. La transmisión, el contagio se extendía rapidísimo y era rápidamente mortal en un periodo de 3 a 5 días. Eso era lo que se conocía, ¿sí? La realidad después indicó que había un ciclo endosótico. No me quiero poner muy técnico acá. El tema es que la infección pasaba entre animales, entre roedores silvestres, a través de una pulga que los picaba y llevaba la infección de uno a otro. Luego pasó a roedores y animales que estaban más cerca de los seres humanos. Se fue acercando a nosotros la peste, pero entró a través de las ratas, entró a través de los animales domésticos, y luego la pulga pasaba a picar directamente al hombre. Y ahí comenzaba el ciclo en el hombre, pero evidentemente tardó mucho en darse cuenta que era una bacteria, la Yersinia pestis se llama, ¿sí? La que causa la peste negra, y tenía 3 formas clínicas básicamente. La más conocida era la peste bubónica. Los bubones eran los ganglios que se infectaban, se inflamaban y a veces supuraban hacia afuera. Era la forma más común que solía tomar la peste negra. Era la afectación del sistema linfático, ¿sí? Había una inflamación muy dolorosa de los ganglios linfáticos, con un deterioro del paciente en 2 a 3 días ocasionaba la muerte. Estaba la peste septicémica, que era cuando llegaba la bacteria, la Yersinia pestis llegaba a la sangre y se propagaba por la sangre y producía necrosis, producía obstrucciones de la circulación. De ahí que
aparecía zonas de isquemia y de piel muerta, negra directamente en los dedos, orejas y nariz. Por eso la llamaban muerte negra. La peste negra tomaba el nombre de ese aspecto que tenía el ciclo septicémico, es decir, cuando la bacteria lograba llegar a la sangre. Y por último, la peste neumónica, que era cuando llegaba a los pulmones y causaba una neumonía secundaria. Esta era la única forma que uno se podía contagiar interhumano, es decir, cuando había tomado los pulmones, las secreciones que salían por los pulmones eran las que realmente infectaban, pero eso eran los menos. Se protegían contra eso, cuando en realidad tendrían que haberse protegido contra el hacinamiento y el contagio a través de las pulgas, ¿sí? Este era el problema de la alta mortalidad de la muerte negra. Es que Europa medieval estaba hacinada, sin sistemas cloacales, con acumulación de desperdicios en las ciudades. A ustedes París les parece una ciudad hermosa hoy en día, ¿sí? No quieran saber lo que era París medieval, ¿tá? Era un basural a cielo abierto. Es muy difícil imaginarnos los sistemas de salubridad. La expresión agua va, vieron que uno dice siempre, me lo dijo sin decir agua va, es una expresión un poquito vieja ya, quizás, pero en literatura se utiliza mucho. El agua va era la expresión que ustedes les decían cuando les tiraban desde los segundo piso la orina, los franceses, en general, para limpiar, tenían su escupidera, donde orinaban durante la noche, y decían agua va y había que correrse, porque lo que caía de arriba era orina. Imaginen ustedes entonces cómo era la situación en esa capital. Y eso era la capital, París. Imagínense lo que serían las otras ciudades. Había pobreza extrema, había gran población de ratas. Esto es lo que contribuye a la gran mortalidad de la muerte, de la muerte negra, de la peste medieval. Y ese problema lo vamos a seguir teniendo. Hoy lo estamos viendo, ¿sí? Toda pandemia golpea más al que tiene menos, ¿me entienden? Al que está hacinado, al que no tiene servicios de salud, al que está mal alimentado. La mortalidad va a ser mucho más alta en esos lugares. Hay cosas que no cambian, estas son las lecciones que tenemos que aprender. La misma enfermedad golpea fuerte, muy fuerte, en distintos lugares, y siempre es aquel que está en las peores condiciones para recibir la enfermedad el que va a tener la mortalidad más alta. Siempre va a haber sectores vulnerables de la sociedad y va a haber sectores privilegiados. Por ejemplo, el Decamerón está de Boccaccio, de la literatura florentina, del Renacimiento italiano, está inspirado en eso. Son jóvenes que se aíslan buscando escapar de la peste negra, que estaban en cuarentena, por así decirlo, y empiezan a contar historias y Boccaccio relata una serie de cuentos muy hermosos. Le debemos, digamos, a la peste, literariamente le debemos el Decamerón, uno de los libros esenciales de la literatura renacentista europea, está inspirado en eso, digamos, qué hacía la gente en cuarentena, se juntaba a contar un poquito de historia, pero claro, estos eran los ricos, ¿me entienden? Imagínense lo que era poder escaparse en algún castillo en Florencia para tratar de evitar la llegada de la peste. ¿Sí? Como decimos siempre, toda pandemia ha traído cambios y ha traído evoluciones en la humanidad. Tomemos la gripe española, ¿sí? Quizás la primera, ya bastante más cercana a nosotros, y la primera, el primer ejemplo que pueden ser las fake news, ¿sí? Uno pensaría que la gripe española nació en España, ¿tá? Y se la encajaron a España, se la encajaron a la pobre España, que era neutral en ese momento en la Guerra Mundial. Imagínense, estaba hablando de 14 al 18, la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y España tenía neutralidad en esa guerra, y eran los únicos que en el periódico parecían hablar de una gripe, de una epidemia de gripe. Eran los únicos que no estaban censuradas las noticias, los países no querían que la información surgiera y hablara. De hecho, el paciente cero se terminó determinando que fue en Estados Unidos, o sea que esta es la gripe yankee, habría que haberla llamado. Nacen los primeros pacientes, aparecen en Estados Unidos. Sin embargo, se la conoció como la gripe española, porque los únicos que parecían tener esa enfermedad eran los españoles, los únicos que realmente lo ponían en el diario y decían, nos estamos muriendo de esto, el resto de los países negaba todo, ¿sí? Era simplemente
gripe aviar del virus H1N1, que comúnmente produce las epidemias de gripe anualmente, que ustedes se vacunan contra la gripe, se vacunan contra cuando todos nos vacunamos contra la gripe, nos vacunamos contra un tipo especial de este virus, una variante nueva, va mutando mucho, es un virus que cambia muchísimo y todos los años nos trae una nueva epidemia, pero esta se llevó a 50 millones de personas, 50 millones de muertos, ¿sí? En 2 años. Brutal. Si hablamos de números y comparamos, como les digo, hoy el COVID, hoy creo que estaba mirando los números ahí, 340, nos dice acá que nos quedan 10 minutos nada más, ¿sí? Así que posiblemente vamos a reingresar en el mismo link, tratar de entrar, pero voy a acelerar un poquito la cosa para ver si podemos hablar en estos minutos. 50 millones de muertos nos trae. ¿Cuál fue la diferencia de la gripe, ¿sí?, de 1918 con respecto al resto? Básicamente, si ustedes se fijan, la mortalidad, todas las gripes anteriores tenían alta mortalidad en los niños y en los adultos. La gripe del 18 se llevó un montón de muertos en edades jóvenes, ¿sí? Afectó a los jóvenes. Uno dirá, ¿qué fue? ¿Qué pasó con esta cepa que fue distinta? Trataron de reconstruirlo, el virus, lo encontraron, lo reconstruyeron hace creo que 10 años, y se dieron cuenta que no era el virus en sí, sino que una de las cosas que puede haber pasado es que esta población estaba en guerra, estaba en las trincheras, en forma indiscriminada, con hambre, con frío, ¿sí? Población que comúnmente no debería haber sido susceptible a una gripe anual, causó una mortalidad espantosa, ¿sí? Entonces es una de las razones por las cuales atribuyen la mortalidad alta de la del 18. Otros dicen que fue debido al pecado inmunitario original, que es un error que hizo los sistemas inmunitarios. Cuando dos virus se parecen mucho, uno trata de hacer anticuerpos contra el virus anterior y el sistema inmunitario como que se equivoca y tarda en hacer los anticuerpos correctos, y eso también aumentó la mortalidad. Pero el tema es así, fíjense que vino en 2 y 3 oleadas con mortalidades altísimas, pero ¿qué pasó? El segundo pico fue el peor de todos, porque el segundo pico quintuplicó en muertes. ¿Qué pasó? Se subestimó la segunda ola. Hubo un aflojamiento de la cuarentena, un aflojamiento del aislamiento. Solo se sacaron los soldados que estaban muy enfermos del frente y al resto se los dejó seguir distribuyendo la enfermedad, ¿sí? Seguían enfermando, eso continuó expandiendo el virus. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando vinieron los aislamientos sociales, bajaron sustancialmente el número de contagios. Hubo que cerrar las escuelas, hubo que prohibir las reuniones públicas, hubo que controlar la propagación. Japón, por ejemplo, que cerró el tráfico marítimo, se aisló, llegó a tener áreas de cero gripe, de cero influenza, que es el otro nombre con el que se la conoce. Esto nos va tirando algunas ideas. Esto se descontroló, se desmadró. Creyeron que después de la primera ola de mortalidad, la cosa estaba controlada, aflojaron los controles, vino la segunda ola, se llevó 5 veces más la mortalidad de que la primera ola. Un descuido porque no había terminado la pandemia, aflojaron todo y se volvieron a infectar, ¿sí? Fíjense lo que pasó con el aislamiento, ¿qué lecciones podemos sacar? ¿Sí? Las muertes causadas por gripe en 2 ciudades, como Filadelfia y San Luis. Básicamente, ¿cuál fue el problema? Filadelfia agarra el primer caso en septiembre y recién ordena aislamiento 2 semanas después, ¿sí? Mientras que San Luis agarra el primer caso el día 5 de octubre y el 7 ordena aislamiento. Fíjense la diferencia de 15 días sin aislamiento y 2 días sin aislamiento. El pico de mortalidad que se comió Filadelfia fue altísimo, ¿sí? Fue 5 veces más la mortalidad que tuvo. No alteró el número total, a lo mejor, que tenía que tener, pero fíjense que el pico de mortalidad está mucho más bajo en la ciudad de San Luis. ¿Por qué? Por un aislamiento preventivo bien temprano. Si queremos empezar a tomar algunos ejemplos y algunas cosas positivas de experiencias anteriores, ciudades que se aislaron lo más rápido posible, lograron picos de mortalidad mucho menor. ¿Por qué entonces en 1918 la mortalidad alta? Contacto a las trincheras, alta mortalidad, malnutrición, hacinamiento, falta de aislamiento social, fueron las cosas que hicieron de la peste del 18 un desastre. ¿Sí? Acá comparamos caras y caretas, no cambió mucho. Hace 100 años contra la gripe, esto era lo que hacía, el último número de caras y caretas sale con el mismo dibujo, tratando de meternos los cuidados que hay que tener para no contagiarse de una gripe o en este caso del COVID. Reactualizaron un dibujo 100 años
después y las cosas no cambian mucho. ¿Tá? Hablemos de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, ¿sí? En Buenos Aires, ya un ejemplo típico nuestro, ¿sí? Que llega vía guerra del Paraguay, nos trae 15.000 muertos para Buenos Aires. Esto que les digo, a lo mejor hoy por hoy tenemos 400 muertos, en un poquito más de 400 muertos en todo el país. Imagínense 15.000 muertos en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires, pero es peor todavía, porque mató al 8% de la población de Buenos Aires. Hoy el 8% de la población de Buenos Aires serían 230.000 muertos. ¿Me entienden el impacto de la fiebre amarilla en Buenos Aires? Para entender lo que significó la fiebre amarilla, hay que imaginarse 230.000 muertos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue el equivalente a la epidemia de peste amarilla en 1871. Se reestructura la ciudad, se abandona el sur, ¿sí? Se deja el sur en manos prácticamente de la pobreza. Hoy por hoy todavía la ciudad no se recuperó. La zona sur de la ciudad sigue siendo la más pobre, cuando era la más rica. Pero ¿qué pasa? Todos los ricos se trasladan afuera y las zonas, las casas abandonadas o subalquiladas se transforman en los modernos conventillos. ¿Sí? Los conventillos de la zona sur de Buenos Aires vienen de esa época. El sur era la parte más próspera de Buenos Aires. Belgrano, Recoleta, Barrio Norte comienzan a crecer en importancia y se reestructura toda la ciudad porque la gente salió corriendo de Buenos Aires, desesperada. Entonces, estos son todos los impactos que ha tenido la epidemia de fiebre amarilla. Fue terrible. ¿Sí? No vamos a hablar del desarrollo de la fiebre amarilla, pero en general se moría por ictericia, el famoso vómito negro, había hemorragia, y la muerte se producía en muy poco tiempo. ¿Sí? Pero si vamos a las grandes epidemias de la enfermedad, la muerte negra se lleva 75 a 200 millones de personas, el 60% estimado de la población europea. Hoy sería el equivalente a 400 millones de muertos. La fiebre española se lleva 50 millones de muertos, el HIV lleva 25 millones de muertos. ¿Sí? La plaga de Justiniano, 25 millones, la plaga antonina, 5 millones, pero de vuelta, 25 millones, 5 millones de esa época, serían muchos más hoy. Por eso los cálculos no son comparables, si uno lo toma así. Fíjense las proporciones, 200 millones, la viruela, se lleva 56 millones, la fiebre española 50 millones, la plaga de Justiniano 35-40. ¿Y dónde estaría el COVID? El COVID está acá abajo todavía, ¿sí? 304.000, esto era en mayo, el 15 de mayo, hoy les dije 350.000, nos estamos acercando, la siguiente plaga mató 600.000, ¿sí? Que fue las plagas del 18 de peste, ¿sí? Tienen plagas en Japón, el cólera, 6 millones de muertos, Hong Kong, 1 millón de muertos, ¿sí? La fiebre asiática, hasta que vamos llegando el HIV, estamos hace años con una epidemia de HIV con 25 millones de muertos. No sabemos a dónde va a terminar el COVID, es muy temprano para decirlo, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que hay otros virus similares al COVID que han llegado y han pasado, como el síndrome de distrés agudo respiratorio, el SARS. En el 2002 tuvimos 8.000 casos, poquito comparado con lo que es, pero es un virus de esta familia. El MERS con una mortalidad altísima, por suerte fueron pocos casos y pasó. El COVID no sabemos a dónde va a llegar, pero mortalidades comparativas, ¿sí? El SARS, depende de la fuente, 14-15% de mortalidad. El MERS, que fue la fiebre de Medio Oriente, la versión del coronavirus, pero una versión mucho más mortal, 35% de mortalidad. Hoy por hoy la mortalidad del COVID está alrededor del 2%, posiblemente los estudios dicen que se va a estabilizar alrededor del 1%, pero el problema de las estadísticas es que el 1% de mucho es mucho. ¿Está? Entonces, ustedes tienen que entender esto, que un 1% de mortalidad de una gran población sigue siendo una mortalidad altísima. Y los países estoy corriendo lamentablemente porque me queda 1 minuto 36, ¿sí? Tenemos que ver si podemos renovarnos y meternos otra vez en la reunión con el mismo código, todo igual. Tendría que ser para volver a estar acá y renovar otros 40 minutos. ¿Sí? Los países, al parecer, no estaban tan bien preparados para manejar una pandemia. No dicen quiénes eran los países, se creó un índice especial tratando de saber cómo estaba cada país con un índice de seguridad ante las epidemias o los casos graves. Y Estados Unidos e Inglaterra eran los que estaban mejor preparados antes de los papeles, ¿me entienden? El estudio se hizo antes. Y sin embargo, son dos que les está yendo muy mal. Quizás a lo mejor se confiaron porque eran los que mejor preparados estaban según la velocidad de respuesta, el sistema de salud, el sistema epidemiológico,
epidemiológicos, los reportes, todo indicaba que eran los que mejor preparados estaban para llevar una pandemia adelante y terminaron muy mal. China arrancó acá abajo, pero ¿qué pasa? China se hizo un hospital en 10 días, ¿tá? Se creó una capacidad importante para responder. Entonces este gráfico lo que les muestra es las banderitas de los países, más grandes o más chicos, lo único que significa la cantidad de población que tienen. Seguimos entonces explicando qué significa este gráfico. El gráfico significa básicamente que Estados Unidos, por la población que tiene, China tiene mucha más población, India tiene mucha más población, pero estaban más abajo en el índice de preparación. La Argentina está acá arriba, ¿sí? Estaba acá un poquito por encima de la media de países, a la altura, por ejemplo, de Brasil, por el tipo de sistema de salud, la atención pública, el acceso gratuito a la salud, ciertos factores hacían que la Argentina estuviera con un índice de 58.6 de preparación. 50 era la media, o sea, se calculan que el 73% de los países estaban por debajo del 50 en este índice de preparación para emergencias, para responder a emergencias. Estados Unidos era el que mejor preparado estaba por la cantidad de camas que tenía, por la cantidad de integración de información para dominar una pandemia. Inglaterra le seguía muy de cerca, pero igual se consideraba que no estaban, ninguno tenía una preparación superior para enfrentar una pandemia. Pero este índice tampoco resultó muy predictivo de lo que iba a suceder. Hoy Estados Unidos e Inglaterra son dos países que están descontroladamente mal, llevando en términos de cantidad de muertos y cantidad de infecciones, ¿sí? y de sistema de salud saturado. China, que estaba acá abajo, una población inmensa, uno esperara que fuera un desastre, pero claro, China tuvo la habilidad de construir un hospital en 10 días, ¿me entienden? Construyeron un hospital para no sé cuántas camas en 10 días. Acá 10 días usted tarda en conseguir el membrete con la firma y la máquina de escribir para poner las dos teclas que dice vamos a construir un hospital en algún momento. El sistema, la velocidad de reacción que tuvo China en la crisis fue muy grande. Muchos países se quedaron dormidos y otros países, y eso afectó el índice de mortalidad. ¿Por qué? Porque depende cómo usted reaccione, ya lo vimos en el 18, depende de las medidas que ponga en plano, va a reducir la mortalidad de la enfermedad. Porque una cosa es la mortalidad intrínseca del virus y otra cosa es la mortalidad cuando usted no tiene hospital a dónde ir, cuando usted no tiene cama de terapia intensiva a dónde meterse. Entonces muchos pacientes que no pueden, que no deberían morir, van a morir si el sistema de salud se satura, que ese es el gran temor que hay en estos momentos en muchos países. Independientemente del grado de preparación que tienen, no tienen que dejar que su sistema de salud se saturen, ¿sí? Fíjense simplemente este cálculo, es un modelo matemático que puede ser cuestionable, pero es bastante claro. Si una persona infecta a 2 personas y media, más o menos, al día 5, al día 30, usted va a tener más o menos 406 personas infectadas en 30 días. Si usted decide de alguna forma restringir las infecciones a un 50%, el contacto, lo que se llama el social exposure o la exposición social, un 50% de lo normal, en 5 días va a haber contagiado 1,25 personas y en 30 días 15 personas. Si pone una restricción del 75% a la movilidad, va a terminar a los 30 días con 2 personas y media infectadas. ¿Me entiende la diferencia brutal entre hacer una restricción cuando no tiene otra cosa para combatir, cuando no hay vacuna, cuando no hay medicación? El aislamiento pasa a ser una herramienta invaluable a la hora de contener la cantidad de contagios, de evitar eso. ¿Qué entendemos cuando decimos que queremos aplanar la curva? Todo el mundo vive hablando de aplanar la curva, ¿sí? Acá le muestro un gráfico en el cual, si usted logra bajar el pico de la curva, acá fíjese que no estamos variando el número de casos está representado por el área que está abajo de la curva. Lo único que hacemos es agarrar la misma cantidad de casos y apretarla hacia abajo. ¿Para qué? Lo que me interesa acá es esta línea, la capacidad del sistema de salud. Si yo logro mantener el pico por debajo de la capacidad del sistema de salud, voy a poder atender a todos, ¿sí? Y todos los que necesiten una cama. Claro, la mortalidad no es que la voy a reducir a 0, ni mucho menos, pero va a ser la mortalidad con la mejor tecnología médica. Cuando necesito internarlo, lo interno. Cuando necesito aislarlo, llevándole comida, lo aíslo y lo llevo comida. Cuando tengo una cama de terapia intensiva con un terapista, con un respirador,
la va a tener. Entonces eso va a reducir la mortalidad intrínseca del virus. No es lo mismo agarrarse un COVID y no tener cama de terapia que agarrarse un COVID y tener una cama de terapia. ¿Sí? Y tampoco es una cuestión específicamente de aparatología. Usted puede aumentar la cantidad de respiradores, pero si no aumenta la cantidad de médicos operando esos respiradores, y eso no se puede acelerar tan fácil. Yo puedo meter una orden y comprar 1.500 respiradores más, pero no puedo sacar con experiencia 1.500 médicos que sepan intubar un paciente, conectarlo a una máquina y hacerlo sobrevivir en terapia intensiva. El terapista de terapia intensiva tiene un límite en la cantidad de recursos que tenemos. Eso no lo podemos ampliar fácilmente, ni siquiera es una cuestión de dinero, ¿me entienden? Por eso cuando lo que usted necesita son un número de médicos que vengan, no importa de dónde vengan, necesita médicos. En algún momento va a necesitar médicos extra, en algún momento va a necesitar respiradores extra. Pero la idea, ¿qué es? La idea es retrasar esto, hacer que siempre el pico máximo esté por debajo de la capacidad del sistema de salud. Si usted satura el sistema de salud, la mortalidad del virus se escapa. Y en cualquier pandemia. Les pasó, por ejemplo, en el 18, ¿sí? Les pasó cuando los soldados que estaban expuestos tuvieron una cantidad tan grande y tan rápida de contagios que la mortalidad de una gripe que debió ser como la estacional, se decuplicó, fue 10 veces más mortal la epidemia del 18 que el resto de las epidemias comparadas. Y están viendo que no tenía que ver con el virus, no tenía tanto que ver con el virus como la situación en la cual encontró en una conflagración mundial, con millones de soldados metidos cabeza a cabeza, hombro a hombro, en uno de los inviernos más crudos que hubo, que fue el de 1918. Todas esas son circunstancias que hubieran podido ser manejables. Uno no puede evitar la mortalidad de un virus determinado, ¿sí? Pero lo que sí puede hacer es que sea lo menos mortal posible, dándole la mayor tecnología posible. Una cosa es morirse en un lugar sin asistencia médica, la mortalidad del COVID es mucho más alta. Entonces los números se engañan siempre, porque uno dice, bueno, la mayoría de los pacientes van a ser una moderada, una infección moderada, prácticamente asintomática. Póngale que siga la regla del 85-10-5. Es decir, 85% de los pacientes infección leve a moderada, un 10% una infección moderada a grave y un 5% de una enfermedad gravísima. Ese 5%, si no tiene dónde ir, el 5% de mucho es mucho, ¿me entienden? Ese es el problema. Cuando usted lo ve y dice, bueno, yo tengo 5 de cada 100 chances de morirme, no es tanto. Pongo 100 personas ahí, ¿sí? Solamente 5 van a morir, me la puedo jugar, puede ser que no sea yo, pero el problema es que la epidemiología no mira casos individuales, la epidemiología mira números globales, y si el 5% resulta ser de enfermos graves, resulta superar al sistema de salud, van a empezar a aumentar la mortalidad de otras cosas, porque también usted va a tener un infarto y no va a haber cama donde meterlo, usted va a tener una operación de apéndice y no la va a poder hacer porque no hay lugar físicamente, lo van a tener que operar en el pasillo de un hospital, van a empezar a aumentar un montón de mortalidades secundarias que no tienen que ver con el COVID, pero en una época de COVID, si usted necesita a un cirujano cardiovascular, no va a estar disponible para usted, no va a estar disponible la cama en unidad coronaria, va a estar todo lleno y saturado. Ese es el drama que a veces cuesta mucho entender, porque es un concepto epidemiológico. Todos estamos acostumbrados a escuchar el uno a uno, a mirar el uno a uno, a un paciente individual, pero las epidemias se miran en términos de poblaciones. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que esta pandemia no llegue a saturarnos, porque si no llegamos a, y ya lo estamos viendo, le pasó a Italia, ¿me entiendes? Si a Italia le pasó a Estados Unidos, si Estados Unidos, Italia superaron su capacidad y dejaron muertos en la calle, imagínense lo que puede pasar aquí, donde el sistema de salud, evidentemente nuestro techo de capacidad está por debajo, quiero creer, de la Comunidad Económica Europea. Si países de la Comunidad Económica Europea se vieron superados, imagínense lo que puede ser la superación acá en la Argentina. Entonces, para tener en cuenta, las pandemias no son nuevas para la humanidad, las hemos tenido, como vimos una cantidad em, de ejemplos y han sido mucho peores que esta. ¿Sí? Si hablamos de mortalidad y hablamos de mortalidad relativa,
esto, o sea, le falta mucho al COVID para llegar a ser una peste negra, le falta mucho para ser una epidemia de fiebre, de gripe del 18, ¿me entienden? Estamos hablando de 50 millones de muertos, de esa época, que hoy serían 150 o 200 millones de muertos, para equipararse en gravedad a proporción de la población. Ahora, es una realidad que nunca estamos suficientemente preparados. Siempre en una pandemia retrocede nuestro sistema de salud. Terminamos atendiendo gente en los pasillos como los atendíamos en la década del 40. ¿Sí? Y esto es absolutamente inmanejable, va a suceder. Sacamos conclusiones limitadas de nuestra experiencia, ¿sí? No nos gusta, nos olvidamos pronto todas las cosas que nos pasaron, ¿sí? Y todas las cosas a los horrores a los que nos sometieron pandemias anteriores. La preparación que tenemos no es la adecuada, porque la inversión en salud en el sistema en que vivimos es visto como un gasto. Lamentablemente no es visto como una inversión para conservar vidas. ¿Sí? Todo el mundo ahora está muy ilusionado con la vacuna. Y es cierto, pero estaba revisando la capacidad de producción de vacuna mundial y no debe llegar a mil millones de dosis por año. ¿Tá? Somos 7.000 millones de personas. Póngale que usted tiene que vacunar al 70% para controlar esto. Y puede ser que si usted está en la cola, no le llegue hasta dentro de 4 años la vacuna si se describe hoy. Si se descubre hoy, la empezamos a producir hoy, y usted es el número 4.000 millones que hay que vacunar para frenar esto, y le va a llegar en 4 años la vacuna. ¿Me entienden? Una cosa es quién va a recibir la vacuna. Sí, vamos a tener una vacuna. Sí, en Estados Unidos va a estar la vacuna. ¿Saben cuándo Trump va a dejar salir la primera dosis de vacuna de Estados Unidos? Cuando esté vacunado hasta los perros en Estados Unidos. Son 400 millones, nada más que ellos. Entonces, tienen que entender que la disponibilidad de la vacuna no va a ser inmediata. Si bien los tiempos son récord, comparen con la epidemia con la peste negra. No sabíamos ni qué la causaba. Esto arrancó en enero y ya se supo el genoma completo del virus, se lo pudo codificar. Estamos adelantadísimos, pero así y todo es físicamente imposible poner 4.000 millones de dosis en el mercado rápidamente. ¿Tá? La vacuna no es algo que va a salir hoy, mañana. Bueno, aguantemos que en septiembre viene la vacuna, dice alguno. ¿En septiembre viene la vacuna? ¿En dónde? Todavía no la vamos a terminar ni de probar. Septiembre nos va a agarrar sin vacuna, sin duda. Septiembre del año que viene tal vez nos agarra sin vacuna. Entonces, tenemos que entender que estas pandemias son un retroceso en la salud de la humanidad, que van a seguir produciéndose. Ahora, esto no significa que nosotros tengamos que tener un mensaje totalmente negativo, ¿sí? Tenemos que seguir y vamos a sacar lo mejor para seguir la vida, que ya no va a ser igual, ¿me entienden? Esas rondas de mate, ¿tá? Con baba en la bombilla, olvídense por un rato largo, ¿está claro? Sí, de tomar mate, vamos a tener que tomar mate del estilo árabe, cada uno, como hacen los paisanos, cada uno con su bombilla, y compartir al sumo el termo. Hay costumbres que van a tener que irse adaptando hasta que podamos controlar esta epidemia, ¿sí? Esta pandemia. Y como les digo, pudo haber sido mucho peor. Por suerte el SARS no tiene una mortalidad, perdón, el COVID no tiene una mortalidad tan alta, ni siquiera como los otros coronavirus, y tampoco está mutando demasiado. Son muy buenas noticias eso. Es decir, no es un virus que esté cambiando constantemente como el virus del HIV. ¿Cuánto hace que estamos esperando la vacuna para el HIV? Un virus súper elusivo, y miren que si se está poniendo plata en algún lado es en el tratamiento del HIV. Ya llevamos 25 millones de muertos y la vacuna, bien, gracias, todavía la estamos esperando. Por suerte el COVID es un virus que al parecer muta mucho menos, cambia mucho menos, con lo cual nos permite tener la esperanza de que no está aumentando su letalidad, es decir, no está matando cada vez más gente, eso es bueno, y al ser un virus constante, nos permite en algún momento pensar que la vacuna puede estar mucho más cerca. La vacuna, el diseño de la vacuna, después está conseguir manufacturas, lugares donde se hagan, que tienen que ser laboratorios con un nivel de seguridad 3. No quiero digamos, aburrirlos con seguir la bioseguridad, pero esto no se puede hacer en un taller de Coprolán, ¿me entienden? No pueden hacerlo en cualquier lado. Tienen que tener una habilitación especial, con un nivel de seguridad especial, lo que indica que no va a ser para todas las
las fábricas. Va a llegar y va a llegar lento. Mientras tanto, habrá que aguantar y seguir con las únicas medidas que históricamente han comprobado que logran mitigar un poco esto. Pero la idea de esta charla era un poco algo así, presentarles en perspectiva cómo se ve el COVID, porque no solemos tener anteojeras y nos concentramos y nos desesperamos y pensamos que este es un momento único en la historia de la humanidad, cuando la historia nos demuestra que las hemos visto peores, hemos pasado peores y aquí estamos todavía. Así que eso no deja de ser un mensaje esperanzador de las cosas que podemos hacer. Muy bien, le hemos robado no sé cuántos minutos de más al Zoom, por suerte, ¿sí? Pero esto está más o menos llegando al final. Así que no sé si ustedes tienen alguna pregunta, no sé cómo Virginia querrá manejar esto, ¿sí? Me gustaría que hagan sus preguntas en el chat, así son más ordenados porque somos un montón y así vamos transmitiéndole al doctor, al chamán Said, las preguntas. Muchas gracias por estar presentes. Somos 37 visitantes hoy en esta historia de las pandemias. ¿Tienen alguna pregunta? No, si está todo más o menos claro. En realidad nos dejaste atónitos a todos, con una realidad bastante cruda de lo que estamos viviendo. Eso nos hace falta un poco de realidad, un poco de mirar hacia atrás y ver cómo la humanidad se enfrentó a esto, y eso me pareció genial. Y también esto, ¿no? De no creer las fantasías que por ahí podemos vivir hoy. La flexibilización de la cuarentena en nuestra provincia se extendió un poquito, pero no quiere decir que nosotros no dejemos de cuidarnos y de tomar todas las precauciones posibles. El turismo está exento de coronavirus, pero en algún momento dicen los expertos que llegará, y bueno, tenemos que estar preparados todos para eso. Sí, yo creo que uno de los cambios más dramáticos que nos trae las pandemias es que nos ponen en evidencia lo que todos sabemos y que elegimos muchas veces ignorar, que es la inminencia de la muerte. Es decir, la vida es una situación frágil, ¿sí? Y todos pensamos que nos vamos a morir, sabemos que nos vamos a morir, pero no hoy. ¿Qué hace el COVID? Nos enfrenta, nos angustia, la posibilidad nos trae al frente la posibilidad de que uno de los múltiples futuros puede ser la muerte. Ahora, uno puede angustiarse con eso, o puede decidir vivir la vida de otra manera, que es celebrar que uno no está muerto hoy, al menos. ¿Está claro? La vida es más intensa sabiendo que algún día se va a acabar. Lo que hace el COVID es traernos, como decía Heidegger, la inminencia del ser para la muerte. Es decir, lo pone frente a nosotros, y gente joven, gente que no pensaba en eso, comienza a pensarlo de alguna manera. Pero uno, después que recibe el golpe y lo racionaliza, entiende que la vida siempre es una posibilidad. Lo único seguro de que trae la vida es la muerte. Es lo único que estamos seguros. De una vez que nació, usted está seguro que se va a morir. Del resto no sabemos nada. Entonces, ¿cómo lidiamos cada uno con esa situación? ¿Cómo lidiamos con esto? Es ya más que nada no el punto de vista médico, sino el punto de vista filosófico. ¿Cómo cada uno va a lidiar con esta nueva realidad que sabe que hay un enemigo dando vueltas que puede acabar con nuestros proyectos? Entonces uno ya redimensiona un montón de cosas que nos parecían fundamentales pasan a segundo plano, y un montón de cosas que habíamos empezado a dejar comienzan a tomar una relevancia. Uno debería hacer este ejercicio siempre, uno siempre debería tener en mente en sus acciones la inminencia de que no estamos acá para siempre y que esto se puede acabar. Entonces la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy priorizando mi vida como si tuviera un final o estoy viviendo como si fuera un inmortal? Eso siempre va a generar un tipo de angustia, y este tipo de patologías nos saca esa angustia a flor de piel, y cada uno la va lidiando como puede.
la filosofía ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda mucho a priorizar ciertas cosas, ciertas actividades, y la estadística y la epidemiología aportan la visión global, como les digo, de que, como decía un buen científico, la vida está basada en una improbabilidad extrema. Es decir, que haya vida en el universo es la excepción, no la regla. ¿Sí? Si ustedes se suman la cantidad de materia inanimada versus la cantidad de materia animada, y se van a dar cuenta que la vida es una forma inestable de materia, tendiente con una duración muy corta, y es realmente la excepción al universo. O uno decide sentarse a llorar en un rincón, o se decide a festejar que esta pandemia nos agarró vivos, ¿me entienden? Esa es la buena noticia. ¿Cómo me agarró esta pandemia? Ahí te agarró vivo. ¿Sí? Si hubiera muerto en la del 18, no estarías ahora, por ejemplo. Digo, si lo hubiera llevado al SARS, si lo hubiera llevado al HIV. Entonces, la buena noticia es que esta pandemia nos encuentra vivos en este momento, y que la vida es una cosa, digamos, de un bien escaso. Si uno lo mira desde ahí, un bien escaso. Por lo tanto, yo sé que invertir en vida no garpa, es decir, no tiene mucha, en ciertos sistemas de organización donde el rendimiento y la ganancia es lo único, la vida parece ser una mala inversión, hasta que usted necesita un respirador y un médico especialista al lado. Ahí empieza a poner en perspectiva que son otras cosas. Las necesidades básicas pasan por otro lado, que no es necesariamente el dinero o la desinversión sanitaria. Acá tenemos algunas preguntas, Rodolfo. Sí. Omar pregunta, ¿qué marca la diferencia en tener síntomas o ser asintomático? ¿Qué lo decide? ¿Ser, por así decirlo, genética? Eso tiene mucho que ver con el sistema inmunitario. Primero tiene que ver con la carga de infección. En general, si la cantidad de virus que ingresa al cuerpo es menor, uno tiene más tiempo de sobrellevar y montar. Esto es una carrera, ¿sí? Es una carrera entre el virus que nos está invadiendo y nuestro sistema inmunitario que está reaccionando contra ese virus. Entonces hay varios factores. La nutrición, el estado, la edad del paciente, la carga inicial, ¿me entiende? Una cosa es que a usted le haya caído una gotita de flush y otra que haya estado hablando frente a un gangoso durante 25 minutos que le está tirando gota y gota y gota y gota. La carga viral que entra, la cantidad de virus que entra es mucho mayor. Eso va a hacer que sea un determinante de cómo va a evolucionar la enfermedad. En realidad, mucho de esto estamos hablando de la experiencia de otras enfermedades virales, porque no sabemos, no tenemos los datos para esto, es muy temprano. Por ejemplo, está lleno de datos que dicen que el virus sobrevive sobre una superficie metálica, por ejemplo, 11 horas. Nadie hizo el cálculo si ese virus es infectivo o no, que es lo que realmente importa. No me importa cuánto tiempo después yo encuentro partículas virales sobre una superficie. Me interesa saber si esas partículas virales son infectivas. Ahora, ¿cómo lo vamos a probar? Y bueno, hay que agarrar así, hay que pasar el hisopado por ahí y encajárselo uno. ¿Tá? Uno tiene que encontrar una suegra de voluntario, alguien que quiera, digamos, hacer el estudio clínico. No sería ético hacerlo rápidamente. Entonces, tampoco tenemos esa idea. Entonces, hay muchas cosas que decimos que no sabemos si son realmente infectivas. Lo que sí se sabe es que el contacto cercano es lo más infectivo. ¿Ah? Ahora, yo dejo una partícula de virus sobre este teclado, ¿está? Y vengo mañana y hago el dedo así, y lo paso y me pongo el dedo. Eso no hay estudio clínico que diga si es suficiente para infectarme o no. Entonces, eso tiene que ver, como decíamos, el sistema inmunitario, cuanto más fuerte agarra a la persona, mejor. Si usted está débil, desnutrido, en situación de hacinamiento, eso va a hacer que la infección, el virus tenga un arranque y el sistema inmunitario venga corriendo de atrás. Y cuando empieza a correrlo de atrás, hay veces que el virus nos mata antes que nosotros podamos hacer anticuerpos o no. Como decimos, la evolución general de este virus parece ser el 80% va a ser infecciones menores, síntomas menores. Pero ¿qué pasa? Eso también es mentiroso, porque depende de qué población estemos hablando. Yo digo, la mortalidad en promedio es de un 1%, un 2%, pero hay que ver en qué población es. Para los ancianos, la mortalidad es mayor que esa, es una realidad. Por eso es lo que se llama factor de riesgo. La epidemiología dice, mire, globalmente se van a morir 2% de los pacientes, o 1% de los pacientes. Pero hay subpoblaciones de mayor riesgo. Ustedes saben que la estadística, Mark Twain decía, hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.
O como decía Humberto Eco, la estadística es la ciencia que dice que si usted se comió 2 pollos y yo no comí ninguno, entre los dos comí un pollo cada uno. ¿Me entiende? O sea, hay que tomarla con mucha pinza la conclusión estadística. Cuando decimos que la mortalidad del COVID se va a estabilizar en el 1% y me están quedando 10 minutos, quiere decir que nos comimos 2 clases de Zoom completa. Ahora sí entramos dentro de los últimos 10 minutos. Hay otras preguntas, Rodolfo. Si listo, vamos a otras preguntas entonces. ¿Sí? Le habilito el micrófono a Mónica, que te va a hacer una pregunta. Sí. Bueno, hola, buenas noches. Hola, Rodolfo. Muy interesante, gracias por tu charla. Mi pregunta es, yo comparto lo que vos decís con respecto al confinamiento y a los cuidados para evitar la propagación del virus, ¿no? Pero ¿cómo compatibilizamos eso con el aspecto económico? Porque esta peste, este virus nos está enfrentando a las miserias que tiene nuestro país, a la falta de educación, a la falta de mejor vivienda. Vemos cómo se está propagando ahora en nuestros ambientes más hacinados. Y bueno, ¿cómo se logra un equilibrio entre ambas cosas? Yo comparto eso de que tenemos que priorizar valores, replantearnos cosas, totalmente de acuerdo. Yo creo que después de esto tendríamos que ser todos mejores, tendríamos que aceptar ese desafío de ser mejores, pero ¿cómo compatibilizamos en este momento el aspecto económico, el lado económico que es tan acuciante también con el otro lado? Bueno, hay dos realidades. El muerto no produce, es cero productividad. Claro, si uno sale para trabajar, para encontrar un mango, se agarra la enfermedad, se muere, tampoco ayuda demasiado. Entonces, el balance en el medio de una pandemia, tener gente que va a salir a trabajar o pretender que uno abre un restaurante y que se le va a llenar el restaurante, ¿sí? Porque vamos a rehabilitar el negocio y no va a pasar un día para otro eso. Es decir, la economía va a sufrir, ¿sí? La economía va a tener una caída. Epidemiológicamente, yo no soy economista, ni mucho menos, epidemiológicamente el confinamiento y una salida regulada del confinamiento es lo que se debe hacer, y una salida muy cuidadosa también, porque ya vimos el ejemplo de la epidemia del 18. Se descuidaron y la segunda ola fue 5 veces más mortal que la primera ola. Cuando dejaron o hicieron un desconfinamiento o nunca hicieron confinamiento de todos los que tendrían que haber confinado. Entonces, la mortalidad es muy inmediata. Uno tiene que dejar otras cosas para un segundo plano y sobrevivir como puede. El resto, la economía mundial está sufriendo, eso es una realidad. Están cayendo 8 o 10% de las economías independientemente del grado de reactivación que permitan, ¿sí? Los negocios también de 20, 30, 40% menos, aquellos que nunca fueron cerrados, ¿sí? Y hay negocios que no soportan esa productividad, ese nuevo nivel de productividad. Va a haber que hacer un gran reacomodamiento. Hay ciertas actividades que van a dejar de ser productivas por mucho tiempo. No hay forma de meter a la gente en el cine, ¿me entiendes? No, cine para mañana, teatro para mañana. No sé quién va a sacar una entrada para el teatro mañana. Por más que reactiven y digan, vuelven todos los espectáculos, yo no sé quién se va a sentar. O sea, hay ciertas actividades que históricamente van a sufrir, y son modificaciones que han traído un montón de pandemias en el pasado. Si cosas que se hacían de una manera dejaron de hacerse y tienen que hacerse de otra manera. Es decir, trasciende mucho más a la medicina. Si uno me dice desde el punto de vista médico, el confinamiento es una medida ideal. Desde el punto de vista económico no se puede, estamos de acuerdo. El tema es quién sale a morirse a la calle. ¿A quién mandaba a morir? Al que generalmente que no puede dejar de trabajar. Hacer teletrabajo sería fantástico, pero hay cosas que no funcionan con teletrabajo. Entonces, hay poblaciones que van a estar más a riesgo. La historia nos dice que el que menos tiene siempre es el que más sufre. La mortalidad de los guetos siempre va a ser mucho mayor, fue mayor históricamente, ¿sí? Entre el pobre y el desnutrido, y el que tenía problemas de hacinamiento y mala infraestructura sanitaria. Esos son los que van a sufrir, y lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Una pandemia que comienza por un lado, pero la gravedad la va a mostrar por otro lado. Por un aislamiento que no se puede cumplir, por condiciones sanitarias que ya son insalubres de entrada, y eso no hay una respuesta. Algo va a tener que sufrir. Volver a la normalidad, yo creo que es medio suicida en este momento desde el punto de vista de vidas, y no está resultando. O sea, yo no veo que la economía norteamericana esté levantando. Van a caer el PBI, no sé cuánto, no sé si 5 o 6%. Mis amigos en Estados Unidos están muy preocupados, 40 millones de desocupados en Estados Unidos, con las actividades abiertas, 40 millones de desocupados. O sea, la Argentina desocupada. No es que están andando bien
porque no hicieron el confinamiento, ¿sí? Nueva York es una tumba, ¿me entienden? Es una cosa que era impensable. Hay gente en Manhattan que lo dice y lo vive y dice, nunca pensé que esto podía ser Nueva Delhi, ¿me entienden? Un camión que chorreaba juguito de muertos. En Manhattan se le había roto la cámara frigorífica, ¿sí? Y tenían, olía podrido y eran pedazos de juguito de un camión refrigerante en Manhattan, ¿me entienden? Quinta Avenida, ¿eh? Armani, Suits y demás, y estaban así. O sea que esto es un fenómeno mundial más que complicado para todos los niveles. Rodolfo, tengo dos preguntas, pero tenés 4 minutos. Así Sí, que le voy a dar la palabra a Agustín y te voy a hacer otra pregunta para que le contestes tú mágicamente. Dice así, estoy relacionando el manto de realidad de la llegada de la vacuna. Entonces tenemos que guardarnos los próximos 4 inviernos. Y le doy la palabra a Agustín Ramírez que quiera hacerte una pregunta. sí, no escuché bien la primera pregunta, pero porque no sonó bien. Agustín Ramírez, lo escucho ahora, sí. Te escucho, Agustín. Ahora le digo la Bueno, pregunta. muy interesante, Rodolfo. Creí que tu amigo, el amigo en común que tenemos, Santiago, iba a estar presente, pero veo que faltó a la cita. Bien, bueno, yo también soy médico y bueno, y ejerzo como endocrinólogo, aunque hace un tiempo hice también terapia intensiva y verdaderamente esta pandemia nos hubiese agarrado de una manera desprevenida, no solamente desde el punto de vista de las camas, como bien dijiste, sino también desde el punto de vista de la tecnología médica como conocimiento, ¿no? Y quería hacerte una pregunta para vos, a ver, y después hacer una apreciación cortita de Mónica. Cuando se pone la dicotomía entre salud y economía, verdaderamente no hay una dicotomía, porque lo que hace caer la economía no es esencialmente la cuarentena. Los países que han abierto no han establecido una cuarentena muy obligatoria, como Estados Unidos, cayó peor el PDI. O sea que verdaderamente no hay aquí una disyuntiva en la cual uno pudiese discutir y decir, bueno, esto es lo que conviene. Por otra parte, la pregunta surge, ¿por qué crees que este virus eh, se deja, digamos, ha tomado mayor preponderancia en cuanto a preocupación? ¿Crees que por una capacidad innata del virus, por la mortalidad, o porque afectó a la gente blanca de Europa? Bueno, el ébola lo tenemos hace mucho tiempo y nadie da dos mangos por el ébola con una mortalidad altísima en África, pero como es tan mortal no se puede expandir por fuera de África y eso lo tiene más o menos controlado. Esto es cierto, es una epidemia, podemos decir, de primer mundo que ha desesperado al haber una altísima globalización, a una altísima circulación del virus, hizo que esto se propagara por los canales que justamente quisieron facilitarse, que era la globalización, ¿sí? Y esto pegó muchísimo en economías que tienen actividades que a veces no son tan esenciales, son muy superfluas, es decir, un montón de servicios. La economía norteamericana, el esencial es el servicio, no es la producción, y esa economía de servicios está sufriendo muchísimo. Ya se dan cuenta que no van a poder mantener la cantidad de hoteles que tienen abiertos, la cantidad de gente que hace un montón de cosas, que la gente se la está haciendo sola, por su cuenta. Entonces hay un retroceso, hay una vuelta a un montón de actividades básicas y muchas economías que vivían de esas actividades extra lujosas, por así decirlo, van a tener que volver atrás. Y esto está desesperando mucho al sistema, a la forma de obtener el dinero en este momento. Es un golpe, un cuchillazo al corazón de un sistema que confiaba mucho en el intercambio, en las idas, en las venidas, ¿sí? En los vuelos intercontinentales, y eso desde el punto de vista viral es terrible. Y lamentablemente esta pandemia tiene la capacidad de saturar los sistemas de salud, o sea que no es un miedo excesivo que hay, porque si se les ha saturado a ellos, se les ha salido de la mano, se le puede salir a cualquiera de la mano. Pero esto demuestra lo frágil de nuestra situación. Un virus con 2% de mortalidad es capaz de destruir el sistema de salud. Imaginemos lo que hubiera sido una pandemia del 40% de mortalidad, como el MERS, por ejemplo. ¿Sí? Con que se muera el 40% de las personas hubiera sido dramático. Nos queda menos de un minuto, no sé si quieren hacer un ejercicio y volver a entrar otra vez a la verdad que esto daría charla. para otra charla, podremos organizar otro debate. Y muchísimas Sí, sin gracias a duda. todos por la presencia, muchísimas gracias Rodolfo,
por asumir este compromiso, y seguimos tratando de darle la posibilidad de pensar, de reflexionar y ver qué cosas nos están pasando, que creo que eso es lo que se trató hoy, que es lo que estamos viendo, un manto de realidad, así que les agradezco a todos muchísimo. Muchísimas gracias a todos por su atención y será hasta la próxima. Quedo a su disposición. Adiós.